Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campmany, abogado. Muy buenos días a todos y feliz martes 22 de octubre de 2019. En este episodio es el número 140 que vamos a dedicar a hablar sobre la hipoacusia. Y en este caso entrevistando al doctor José Juan Barajas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien y ya sabéis que en este caso pues hoy vamos a hablar sobre esta entrevista como os he comentado y que para pues, que vayamos subiendo nuestra audiencia y que cada vez puedan pues, escuchar más personas estos contenidos que entendemos que son de calidad para vosotros, pues os pedimos que os suscribáis en iVoox, que es totalmente gratuito. Tenéis un enlace en cada episodio de misderechos.club y ahí en esta plataforma de podcast de iVoox podéis ayudarnos a que cada vez se escuche más y que vaya subiendo en las listas de salud hasta que consigamos ser el número 1, que es nuestro objetivo. Igualmente también conocéis que podéis suscribiros a nuestro podcast. Si entráis en nuestra página web en misderechos.club, ahí podéis dejar vuestro nombre y vuestro correo electrónico y de forma totalmente gratuita recibiréis todos esos correos para que podáis votar cuáles son los episodios que queréis que hagamos, qué preguntas queréis que hagamos a los doctores e igualmente pues preguntas para los episodios especiales de Contestamos a Preguntas. El episodio de hoy es muy interesante. Os recomiendo que escuchéis también el episodio número 94 de misderechos.club, en el que hablábamos detalladamente sobre la hipoacusia, es decir, sobre la falta de audición. También os recuerdo que vais a recibir un correo electrónico para la próxima entrevista que haremos al Dr. Bath para hablar sobre el síndrome de Arnold-Chiari. Es la segunda entrevista que hacemos sobre Arnold-Chiari, porque queremos tener otra visión distinta a la entrevista que hicimos en la anterior ocasión del síndrome de Arnold-Chiari. Y ahora ya, si os parece, vamos a empezar con la entrevista al doctor Barajas para hablar sobre la hipoacusia. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en la despedida. Con la entrevista al doctor José Juan Barajas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué? Buenos días. El doctor Barajas es otorrino, pertenece a la prestigiosa clínica Barajas de Tenerife, que lleva su nombre. Y como decíamos, es otorrino y forma parte de los principales comités ejecutivos de las asociaciones relacionadas con su especialidad. En su día fue presidente de la International Society of Audiology y de la Asociación de Físicos en Audiología. Y entre otros premios, pues ha recibido de la American Academy of Audiology premio al médico audiólogo más destacado en 2017. Ese prestigio internacional, como vemos, pues le ha venido dado por llevar más de 30 años investigando y organizando grandes congresos, además de colaborando con las revistas más importantes de su especialidad. Así que creemos que tenemos una persona pues muy versada en la materia y que nos va a poder ilustrar de la hipoacusia. La primera pregunta que siempre hacemos a los doctores invitados aquí a Mis Derechos es que nos explique qué es la enfermedad en concreto. Y yo ya sabiendo un poco la respuesta me anticipo. La entrevista es sobre la hipoacusia. Hay mucha gente que tiene una confusión sobre si eso es una enfermedad o no. Entonces, la primera pregunta sería eso. ¿Es la hipoacusia una enfermedad? La contestación es no. La hipoacusia es una discapacidad en un sentido estricto, es decir, es una dificultad para oír que no necesariamente está asociada a una enfermedad, sino que es un proceso en muchos casos natural de la evolución del hombre en su devenir por la vida. Con el transcurso del tiempo vamos perdiendo un poco de audición y entonces se instaura lo que se llama una hipoacusia, o sea que no necesariamente tiene que verse como una enfermedad, pero sí como una discapacidad, como una dificultad para defenderse en la vida. Uh-huh.
Y en ese sentido, ¿cuáles son las características de esta discapacidad o el significado de esa hipoacusia, si no es una enfermedad y puede derivar de muchas enfermedades? La principal problema depende de la edad en que se instaura la hipoacusia, la pérdida de audición. Si se instaura en momentos iniciales de la vida, el problema fundamental es que no se desarrolla el lenguaje, porque ustedes saben que nosotros aprendemos el lenguaje por imitación, por lo que oímos. Si nosotros no tenemos esta posibilidad, pues se crea una dificultad para desarrollar este medio de comunicación tan importante. Y por otro lado, si se instaura ya cuando hemos desarrollado el lenguaje en épocas posteriores de la vida, el principal problema es que nos cuesta relacionarnos con los demás. La audición es tremendamente importante para crear vínculos sociales, para podernos establecer desde un punto de vista y afirmarnos desde un punto de vista de la colectividad en que vivimos. Y este es el principal problema. La gente en muchos casos oye pero no entiende lo que le dicen y esto crea una situación de inestabilidad que en muchos casos degenera incluso en ciertos cambios emocionales. ¿Y cuántos tipos de hipoacusia existen? Porque se escucha hablar de hipoacusia neurosensorial y de otros tipos. ¿Cuántos existen y por qué categoría se le pone a una o en otra a una persona? Bueno, las hipoacusias se clasifican de alguna forma en función de dónde incide la lesión. Vamos a hablarlo en términos de esta manera. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene un tapón de cera, la hipoacusia se llama conductiva o si afecta al oído medio. Después hay otras hipoacusias, otras lesiones que están en la parte más interna del oído, lo que se llama el caracol. Y después hay otras que pueden afectar al cerebro y tienen otras características. Se llaman hipoacusias centrales, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, todas estas hipoacusias están bien clasificadas, las podemos distinguir en base a una serie de pruebas que se llevan a cabo y todas tienen diferente tipo de forma de tratarlas, vamos a llamarlo así. Y en este sentido, las hipoacusias que se presentan en función del origen, ¿tienen unas limitaciones distintas o todas son similares? No, tienen consecuencias diferentes, entre otras cosas, porque los tratamientos son distintos y además porque la discapacidad que producen puede ser diferente. Por ejemplo, una persona que tiene una hipoacusia por un tapón de cera o por una lesión en el oído medio, lo único que necesitamos es hablarle más alto. Una persona que tenga una lesión en la parte interna del oído, el hablarle muy alto le produce malestar, le produce disconfort y por tanto tenemos que saber estas diferencias. Hay gente con hipoacusias que los ruidos les molestan. O sea que efectivamente tienen connotaciones diferentes en la vida práctica diaria. Y esto tiene que conocerse, sobre todo el terapeuta, porque tiene que poner alternativas de tratamiento que cambian de una situación a otra. Y en ese sentido, los otorrinos, ¿de qué medios os valéis para poder saber ese diagnóstico? Es decir, para poder llegar a que la afectación es en una u otra parte del oído y entonces se habla de una u otro tipo de hipoacusia. Nosotros con una exploración sencilla, con lo que se llama una audiometría, ya podemos clasificar el tipo de hipoacusia. Incluso con los diapasones, que lo utilizaron nuestros antepasados de una forma tan eficaz. Nos permite distinguir una hipoacusia de otra, dónde asienta una hipoacusia de otra, y lo que podemos esperar desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la comunicación, en función de este tipo de pérdida auditiva. O sea que una simple audiometría nos permite distinguir. Después hay otras técnicas que son más elaboradas, en las que nosotros podemos todavía confirmar más la impresión diagnóstica que tenemos de dónde asienta la lesión. Pero con una audiometría simple podemos nosotros distinguir, como le digo, el tipo de hipoacusia. Y vamos a lo que serían los tratamientos.
en función de los tratamientos, del tipo de hipoacusia, me imagino que, como bien nos decías, los tratamientos serán distintos. ¿Cuáles pueden ser esos tratamientos? Porque la semana pasada tuvimos el placer de contar entre nosotros con el doctor Denia para hablar sobre el síndrome de Meniere y nos hablaba pues también de limitaciones, ¿no?, derivadas del vértigo y demás también que se provocan, ¿no?, con este tipo de enfermedad. Más de la hipoacusia de forma genérica, ¿cuáles son esos tratamientos que dais hoy en día? Los tratamientos pueden ser médicos, a veces una persona tiene una otitis externa o una infección de la naturaleza que sea y pueden ser médicos. Pueden ser quirúrgicos, por ejemplo, una persona que tenga una perforación en el tímpano puede ser quirúrgico. Pueden ser también para tratar una hipoacusia profunda, pues los implantes cocleares que exigen un procedimiento quirúrgico para su instauración del implante. Y pueden ser simplemente una adaptación protésica, digo simplemente de una forma, si ustedes quieren, un poco superficial, porque la adaptación protésica tiene también un procedimiento que hay que llevar con rigor a efectos de que la amplificación se lleve a cabo de forma eficaz. O sea que todas estas formas quirúrgicas, médicas y también de tipo tecnológico son los que ayudan a nuestros pacientes a mejorar sus condiciones de comunicación. Y en este caso, hablando de la hipoacusia, ¿cuál ha sido, me gustaría saber los avances que tenemos hoy en día y que sobre los que se están trabajando, ¿no?, porque contamos con tu experiencia en este sentido de más de 30 años investigando. Es decir, ¿qué ha cambiado en cuanto a mejorar la calidad de vida de los pacientes a los inicios de cuando empezaste a trabajar? Bueno, ha cambiado de forma dramática tanto en los temas de diagnóstico como en los temas de tratamiento. La situación es totalmente diferente. Hoy tenemos procedimientos diagnósticos extraordinariamente elegantes y que nos permiten establecer el sitio de la lesión y nos permiten saber muchísimo sobre la hipoacusia y sobre su pronóstico. Y desde el punto de vista del tratamiento tenemos las operaciones quirúrgicas están perfectamente diseñadas para determinadas entidades, pero también tenemos unos prótesis auditivas, lo que conocemos como audífonos, que están mucho mejor diseñados, nos permiten amplificar selectivamente aquellas frecuencias en que la persona tiene una pérdida auditiva, es decir, una mejor adaptación protésica. Y después está el campo de los implantes cocleares, que esto ha cambiado la vida a muchas personas, hasta el punto que ya muy pocos niños que nacen con hipoacusia profunda no desarrollan el lenguaje, porque los implantes cocleares que se ponen de ahora en épocas muy tempranas de la vida permiten el suficiente input auditivo para que los niños puedan reproducir el lenguaje. O sea que los cambios han sido dramáticos, tanto el tratamiento como el campo de diagnóstico. Y ahora, sobre todo, cada vez vamos a oír más los cambios desde el punto de vista de las mutaciones genéticas, es decir, la gente va a poder anticipar las personas que pueden desarrollar una sordera. Y esto posiblemente se podrá cambiar de tal manera que es posible que la sordera gradualmente vaya a ser menos frecuente desde un punto de vista genético. ¿Pero por modificación genética te refieres o porque hay algún tipo de tratamiento preventivo en este sentido para no acabar? Por las dos cosas, porque sabemos el tipo de gen que está mutado y porque además tenemos los suficientes recursos desde el punto de vista de la biología molecular para cambiar la mutación. Es decir, los dos fenómenos se dan. Primero, hoy sabemos mucho sobre qué tipo de genes producen determinados tipos de sordera y por otro lado tenemos las armas tecnológicas para poder actuar sobre estas mutaciones. En este caso, si nos podrías explicar las diferencias, porque hay un poco de confusión entre nuestra audiencia entre lo que es un audífono y lo que sería un implante coclear. Un audífono es un pequeño dispositivo que se adapta externo sin ningún tipo de intervención quirúrgica y que tiene como principal misión amplificar los ruidos del exterior. Y esta amplificación la hacen de forma tal que amplifica lo que la persona
sorda en este caso tiene perdido y no lo que tiene bien, de tal manera que esta amplificación es selectiva. Y esto, pues claro, hace que la adaptación sea muchísimo más llevadera por parte de la persona que tiene la pérdida auditiva. El implante coclear, que evidentemente se reserva para personas con hipoacusias muy grandes, muy severas, con pérdidas auditivas muy profundas, se instaura por un procedimiento quirúrgico y tiene como principal misión activar parte de la cóclea frecuencialmente, porque ustedes saben que la cóclea está dividida en frecuencias, como las teclas de un piano, para entenderlo. Pues tiene electrodos que amplifican todas estas teclas que están distribuidas a lo largo del caracol, de la parte interna del oído, y esto lo transmiten al nervio auditivo, que a su vez lo transmite al cerebro. Para que nuestro auditorio nos entienda, las prótesis auditivas tienen una principal indicación en pérdidas auditivas severas, moderadas, severas, también en algunas ligeras, pero cuando se aumenta ya la pérdida auditiva hasta un determinado, ya se hacen profundas, entonces el implante es lo que está indicado. ¿Y por qué es solo para esos casos más graves? Porque es más costoso, hay más riesgos o... Bueno, no es, porque es un procedimiento quirúrgico que exige luego, pues, por parte del paciente una serie de limitaciones en cuanto a baños, etcétera. Es decir, es un procedimiento quirúrgico que lleva una servidumbre después, a la hora de los cuidados, etcétera. Y si se puede conseguir con procedimientos que no necesiten cirugía y que sean menos invasivos, pues, y además producen un rendimiento perfecto, pues claro, tenemos que también establecer estas diferencias, ¿no? Por supuesto. Entonces estaría más indicado para aquellas hipoacusias más leves o moderadas. Exacto. El uso de audífonos, y para aquellas que sean más graves o severas, el implante coclear en cuanto pudiera. Muy bien. Y entiendo que de lo que nos decías es que lo que han mejorado los audífonos es que se configuran o se customizan para el usuario en función de tiene más pérdida de una frecuencia. Respecto a lo mejor los que había antes, es decir, que antes se amplificaban todas las frecuencias y ahora sí se puede escoger qué frecuencias se quieren amplificar. Sí, yo lo que quiero decir que el diseño de los audífonos está ahora perfectamente conseguido, de tal manera que las adaptaciones protésicas son muchísimo más, la ganancia de las prótesis auditivas tienen una mayor especificidad en cuanto a las frecuencias a amplificar. Y yo creo que esto los pacientes lo notan y el rendimiento es mucho mejor del audífono. Y claro, las comunicaciones es perfecta. Muchos de ellos viven con los audífonos, que además cada vez son más disimulados, la gente lo detecta menos, porque el tema de la audición siempre ha pasado socialmente como algo que hay que ocultar mucho más que la visión. La gente lleva gafas sin problemas, con los audífonos le cuesta más, pero yo creo que cada vez se ha superado más este aspecto. Me gustaría para acabar y no robarle más tiempo al doctor, a los consejos, porque siempre hemos estado hablando de tratamientos cuando ya tenemos esa pérdida de audición y ya vamos a un especialista, a un otorrino, pero ¿qué consejos se les puede dar a aquella persona que está sintiendo que tiene una pérdida o que lo tiene diagnosticado también ya? Pues ya. Bueno, los consejos fundamentales que hay que dar a la persona que tiene una dificultad auditiva es que valore, estoy hablando de personas adultas, es que valore en qué medida su vida familiar y social y laboral está condicionada por la pérdida auditiva. De tal manera que ella sea la que tome la decisión de adaptarse a un audífono o no. En mi opinión, la indicación de la adaptación del audífono debe venir del usuario al médico, no al revés. El médico está para ayudar a la persona que en algún momento dado tenga el defecto auditivo y que necesite que se le amplifiquen porque el contexto social o familiar así lo exige. De otra forma, yo creo que no hay ninguna razón para estarla mortificando a una persona con mensajes de ningún tipo.
Es decir, cuando la persona lo necesite, va, y entonces nuestra adaptación protésica debe ser lo suficiente rigurosa para que el paciente note los cambios en su vida familiar, ¿no? No, me parece un apunte muy interesante y muy lógico, por otra parte. Y en relación, mi pregunta era también orientada un poco a qué hábitos de la vida pues pueden hacer que mejore o que no empeore. Es decir, hay muchas patologías, ¿no? Pues que siempre nos vienen a decir lo mismo, ¿no? Pues no fumes, no bebas, tener una dieta equilibrada y demás. ¿Hay algún hábito, algo que pueda poner el paciente de su parte para que la enfermedad, una de dos, no empeore o pueda mejorar algo? Sí, hay varias cosas que debe hacer, en la medida de sus posibilidades, siempre sin agobiar. En primer término, evitar los ruidos intensos. Yo creo que esto es importante. En segundo término, evitar, si se puede, medicamentos ototóxicos, medicamentos que dañen el oído. No siempre se puede. Usted sabe que los médicos, en nuestro afán de tratar, producimos también enfermedades, porque tenemos que priorizar el tratamiento. Tenemos que ver lo que es más importante. Si se puede evitar los medicamentos ototóxicos. Por otra parte, evitar, si se puede también, catarros nasales, infecciones del tracto alto respiratorio. Y yo creo que, por último, si se puede también, evitar deportes de riesgo, si se pueden evitar deportes de riesgo. Digo si se puede porque tampoco estamos nosotros para que la gente viva como si fueran minusválidos, ¿no? Yo creo que la gente tiene que vivir en función de lo que ellos quieren hacer con su vida. Pero si ya una persona tiene algún pequeño defecto, pues no debe hacer submarinismo, por ejemplo. Pero siempre respetando las libertades de la gente. La gente tiene que decidir sobre estas cosas. Pero como usted me dice muy bien, yo tendría que aconsejar, y ese pues sería mi consejo. Muy bien, pues muchísimas gracias por estos consejos y agradecer al doctor pues este tiempo que sabemos que tiene poco tiempo para poder dedicar a esto y que seguro que va a ayudar a muchísimas personas que tenían dudas alrededor de la hipoacusia. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo. Bien, y hasta aquí la entrevista con el doctor Barajas. Lo cierto es que muy interesante esta entrevista, nos ha explicado muchísimas cosas sobre la hipoacusia de forma muy sencilla y agradable. De hecho, que pues todas aquellas personas que desconocíamos pues cosas sobre la hipoacusia espero que os queden mucho más claras. También sobre el tema de el uso de audífonos y de implantes cocleares, qué diferencias hay, qué riesgos. Yo creo que nos ha quedado muchísimo más claro pues esas diferencias y los distintos tipos de hipoacusia que se pueden padecer, que a veces parece que la pérdida de audición sea exclusivamente por unos síntomas y unas causas y como hemos visto pues existen muchísimos y interesante también el hecho de que nos ha comentado también de los fármacos, ¿no? De los ototóxicos que nos decía, es decir, que hay una serie de fármacos que pues son tóxicos para el oído y esas recomendaciones que nos ha dado el doctor. Sin duda, una eminencia. En este caso, pues tenemos el lujo de contar en España pues con el doctor Barajas, que está en Tenerife, en las Islas Canarias, y que a tantísimas personas ha podido ayudar a mejorar su calidad de vida. Bien, dicho esto, mañana tenemos un nuevo episodio, el 141, y que vamos a dedicar a hablar sobre el alcoholismo. Así que si tenéis preguntas sobre esto, ya lo sabéis, las podéis formular. Y en ese divulgativo, insisto, hablaremos sobre esta enfermedad psiquiátrica, sobre esta adicción, sobre el alcoholismo que tan duras consecuencias trae, pues tanto para la persona que está padeciendo esta enfermedad como para la familia y los amigos que se tienen alrededor de una persona que, por desgracia, sufre esta enfermedad. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz martes y nos escuchamos mañana, miércoles, para hablar sobre el alcoholismo.